Gloria a Dios. Vamos a leer ahorita que estamos preparados. En Mateo capítulo 14. La palabra de Dios ahí. Mateo capítulo 14. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí, hermanas, Mateo 14, versículo número 23. 14, 23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se preocupe, hermana. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor amado. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Aleluya. Oh, Señor amado, bendito sea, Señor amado. Aleluya, Señor amado. Gracias, Señor. Obra, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Aleluya. En nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor amado. Obra en nuestro ser, que podamos ser, Señor amado, conforme, Señor amado, a tu voluntad, Señor amado, conforme a tu corazón, Señor bendito. Obra en nuestras vidas, Señor amado, conforme a tu corazón, conforme a tus planes. Transfórmanos, Señor amado, para tu gloria. Límpianos, Señor, de todo mal. Nuestro corazón, nuestra mente, para tu gloria, Señor. Nuestro cuerpo, Señor. Bendícenos, Señor amado. Aleluya, Señor amado. Háblanos en tu palabra, Señor amado. Llénanos de ti, en tu presencia, Señor amado. Bendícenos, háblanos y que te entendamos, Señor amado. Y que nos llenes de ti y hagamos lo que tú nos mandas. Con tu amor y tu paz, Señor. Con tu compañía, con tu presencia. Con tu amor, Señor amado. Aleluya, Señor amado. Llénanos de ti, Señor amado. Llénanos de ti, Señor amado. Aleluya. Haz tu obra, Señor amado, aleluya, en esta iglesia, Señor amado. Y también, Señor amado, trae, Señor amado, que tengas en tu corazón, Señor. Para tu gloria, Señor amado, traer, Señor. Todo, Señor, sea para tu gloria, bendito Dios, Señor. En el nombre lo pido, Señor amado, de Jesucristo, Señor amado. En ese nombre te lo pido, Señor. Te lo pido, Padre eterno, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en nombre de Jesús, Señor. Todo te lo pido, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentar, hermanas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El tema de hoy, hermanas, es el tema de la oración individual. He estado pensando en los servicios. Usted tal vez ya se dio cuenta desde cuándo, pero nunca doy el tema ya. O sea, yo tengo el tema. Pero el tema o sea, usted lo puede ver cuando lo subo en el internet. Yo tengo el tema, pero no lo pongo, no lo digo aquí, perdón, como antes siempre lo decía, sino que en el internet es donde usted lo puede ver el tema. Estamos en 14:23, Mateo. Gloria a Dios. Gracias. De nada, mi hermana. Entonces, el tema, hermanas, lo estoy queriendo decir ya desde hace creo que con hoy 2 o 3 servicios. Pero se me olvida decir el tema. Pues el tema lo recordé ahorita, gracias a Dios. Amén. El tema es la oración individual. Siempre recuerdo el tema porque es de lo que Dios me habló y de lo que Dios nos está hablando en todo el momento. Es el enfoque principal de varias cosas que nos habla el tema. Pero, aunque lo tengo presente en todo el momento, pero no lo menciono a ustedes, el tema. El tema es la oración individual de esta tarde. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanas, hacemos oraciones, ¿verdad? Y el Señor nos habla, ¿verdad? Uno sabe que como hijo de Dios uno puede orar. Y es algo tan fácil que uno lo puede ver, orar a Dios. Y es algo maravilloso, es algo grandioso, es algo poderoso. Poder orar a Dios y que el Señor puede escucharnos. Y que el Señor, hermanas, nos pone atención y que nuestra voz, hermanas, nuestro clamor llega hasta la presencia del Señor. Eso es algo muy especial, es algo muy grande, pero es algo también, hermanas, al mismo tiempo, es algo que se ve como muy normal.
Porque nosotros ya estamos acostumbrados de hace muchos años de ser cristianos, de que uno ora, le pide al Señor. Y fíjense, hermanas, que para poder hacer nosotros todo esto, otra vez se involucra, Jesucristo. En la palabra del Señor se muestra que uno puede orar al Padre y el Padre nos escucha en nuestras oraciones, pero es por la muerte de Jesucristo. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no pudiéramos tener acceso a Dios. Y estuviéramos, hermanas, sin esperanza de nuestro que estamos pasando. Y pasamos tanta cosa, ¿verdad? Humanas, espirituales, de todo tipo nos pasan cosas. Y estuviéramos, hermanas, en una condición de que no podemos tener acceso a pedirle a Dios que nos dé de su gracia. Y así era antes, hermanas, así era la situación. Cuando la gente quería la bendición de Dios, pues no era así el acceso a Dios directo, no se podía. Y ahora, gracias por Jesucristo, desde que Cristo murió, dice la palabra de Dios, que en el templo de Dios aquí en la tierra, dice que el velo que estaba en el templo que dividía el lugar santísimo, que es donde estaba, de donde se simboliza pues la presencia de Dios, y visita donde estaba Dios, pero el Señor ahí estaba, pero también se simboliza ahí el lugar del cielo donde está Dios. Ese lugar estaba dividido del lugar santo y al lugar santísimo donde estaba Dios no se podía entrar y había un velo. Solamente una vez al año se podía entrar, una vez. Y nomás el sumo sacerdote. Y si iba con pecado, Dios lo mataba adentro. Se metía siempre amarrado y con una campanita. Y andaba adentro, se iba la campanita. Y los demás sacerdotes, porque la gente no podía estar en otro lugar, los sacerdotes oyendo la campanita nomás. Oían la campanita. Y cuando el sacerdote iba en pecado, de repente ya no escuchaba la campanita. Entonces lo que hacían los sacerdotes otros, jalaban el cordón y lo sacaban arrastrando. Dios lo mató porque se metió impuro adentro. Y lo sacaban. Y nada más una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Porque no había acceso a Dios. Solamente un hombre podía tener acceso a Dios. Y era aquí en la tierra. Y que Dios estaba ahí, pero aquí en la tierra. Y donde está Dios, su trono, donde está el lugar santo, donde está el lugar santísimo, el real, porque el de aquí a Biblia se enseña que es modelo del de allá, el real está en el cielo. En el real del que está allá Dios en su trono, allá, a ese lugar que es más especial todavía, a ese lugar dice la Biblia que tenemos entrada por Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo que estaba dividiendo así y que no se sabía lo que pasaba adentro, que nomás se entraba con su cordón amarrado el sacerdote y con su campanita ahí sonando. Ese velo, dice la Biblia, cuando Cristo murió, dice que se partió en 2 pedazos. Y dice la Biblia que eso significa que ya hay acceso, se abrió para entrar al lugar santísimo, pero no al de la tierra, sino al del cielo mismo, con el Padre allá mismo a su trono. Entonces, si Cristo no hubiera muerto, en Cristo siempre está la solución, como les digo. Amén. Si Cristo no hubiera muerto, hermanas, no tenemos acceso al Padre. Y ahora tenemos esperanza nosotros. Gloria a Dios. Podemos orar, no importa lo que estemos pasando, los temores, los peligros, las necesidades, las enfermedades, lo que estemos pasando nosotros, los problemas, lo que estemos pasando, perturbaciones, luchas, tentaciones, podemos nosotros, lo que sea, llegar con confianza, dice la Biblia así, con confianza podemos llegar delante de Dios y podemos llegar al trono de la gracia, dice, para recibir, dice la Biblia, el oportuno socorro. O sea, no nomás es que podemos llegar y no nos va a ayudar Dios, el Padre, sino que dice la Biblia que podemos llegar hasta ese trono para recibir, dice, el oportuno socorro. Quiere decir que lo que usted necesita, eso, el oportuno socorro, lo que usted necesita específicamente, eso Dios se lo va a dar. Porque cada quien necesitamos cosas diferentes. Uno puede decir, man, yo ahorita lo que ocupo es que es un trabajo. Fíjese, yo lo ocupo, hermano, es que ahorita ocupo que el Señor me ayude en esto. Yo ocupo que me ayude en otro. Cada quien en su cosa que está pasando. Y son muchas cosas que pasamos cada uno. Tenemos muchas peticiones cada uno individualmente. Unas más grandes que otras, pero tenemos muchas necesidades. Pero el oportuno socorro, lo que tú ocupas, eso específicamente tenemos confianza de que Dios sí nos lo va a dar. Amén. Y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios enseña que también es a través de la obra del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo,
no podría llegar tampoco nuestra petición allá. Entonces, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesucristo, hermanas, nosotros podemos orar y el Señor nos escucha a nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y esto es una grande bendición, hermanas. Le digo, uno ve la oración como algo normal, ¿verdad? Ya está habituado uno, pues, gracias a Dios, tantos años, ¿no? Pero uno no ve a veces la realidad, la dimensión de las cosas, qué tan grandes son. Uno no puede visualizar la realidad de las cosas a veces, y es algo maravilloso y poderoso. Hoy te recuerdo esto que se narra de Martín Lutero. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo digo porque aquí se ve lo poderoso que es la oración. Dice en la historia de él, en la historia que se narra de este hombre, cuando él se convirtió a Jesucristo, después de ser un sacerdote que se convirtió a Jesucristo, dice la historia, y decir la palabra, la historia, dice que una reina, no me acuerdo de qué país es, decía que tenía más miedo a una oración de él que viniera un ejército, y ella dice, ¿qué tan grande el ejército? Ella dice como cuántos soldados que fueran y la atacaran, y dice, yo tengo más miedo de que ore Martín Lutero a que venga un ejército con tantos soldados a atacarme. Ella tenía miedo porque era famoso, era algo que se conocía, era algo que Dios había extendido la fama de que Dios se glorificaba a través de ese hombre, y todo lo que le pedía ese hombre a Dios, Dios se lo cumplía a Martín Lutero. Entonces era tan así que hasta el gobierno, es como que ahorita, hermanas, que a una hermana de ustedes Dios le bendice y todo lo que usted pide Dios se lo da. Todo lo que usted pide el Señor se lo da. Y ya es tan así que ya hasta llegó hasta Andrés Manuel, el presidente. Así es igual, es lo mismo, llegó a la reina así. Ya no está nada más aquí entre nosotros. Ya no nomás está aquí que Dios le concede todo a la hermana entre nosotros o entre las iglesias cristianas, sino que es tan exagerado y tan notorio que Dios le concede todo, que ya hasta llegó hasta la reina, o en nuestro contexto llegó hasta el presidente. Y ya hasta Andrés Manuel dice, en ejemplo, nuestro presidente, ¿sabes qué? Yo sé que a esa hermana de esa iglesia Dios le da todo lo que pide. Y tengo más miedo que ella ore a que venga a Estados Unidos y me ataque. Porque sabía que todo lo que pedían, todos sabían, hasta los mundanos sabían, y no importa que fueran de gobierno y que fueran gente poderosa y todo, la gente sabía, aunque fuera incrédula lo que fuera, sabía la gente que todo lo que pedía Martín Lutero a Dios, Dios se lo cumplía. Entonces, hermanas, todo esto es por llevar una vida desarrollada en la oración. Nosotros tenemos que empezar, hermanas, o si ya lo estamos haciendo, o si ya lo hacemos, seguir con eso, desarrollar una vida de oración. Una vida de oración, pero una vida de oración, hermanas, debe ser también una oración, hermanas, individual. Mira, hermanas, a veces en los servicios puede ser que una no ore, ¿verdad? A lo mejor no pasa aquí, pero puede pasar que uno no está orando. Eso nos impide recibir la bendición de Dios. A veces pasa, hermanas, que uno sí ora en los servicios, uno sí ora en conjunto, uno sí ora con una hermana, con dos hermanas, uno ora con la iglesia, uno hace oraciones. Cuando va a una parte a hacer una oración específicamente, ya ve que uno va a veces a una parte a orar por una persona específicamente, o en una casa a veces hay espíritus ahí, dicen que se aparecen cosas y todo, o sea que hay demonios ahí perturbando, uno ora reprendiendo los demonios y todo, y uno ora. Entonces en esas cosas a veces la gente ora. Hay gente que va y llora. Vamos a orar por una persona, la gente ve y llora. Vamos a orar por esto, y la gente ora. Pero cuando está en su casa no ora, nomás ora en conjunto. Pero el secreto del poder no es tanto que usted ore, hermanas, en conjunto cuando de repente se presenta. El secreto del poder de Dios, hermanas, en la oración es la oración individual. Que usted como persona, individualmente, usted lleve una vida de oración. No importa que no tenga una capacidad grande de oración, no importa que no sepa mucho orar, no importa que no sea tan ferviente en la oración, no importa, hermanas amadas, esas cosas. Lo que importa es que usted ore con sinceridad y trate de orar lo más sincero y no importa que no tenga la gran fe, pero orar
con la fe que tengamos, pero tratar de orar con fe. Y usted le ore a Dios, pero constantemente. Ore en la mañana y ore en la noche. Y que siempre usted esté orando. Y ya cuando le dicen, vamos a orar por una persona, usted no va a ir a orar, pero en su primera oración de todo el día, usted ya oró desde cuándo. Entonces, hasta si se requiere una necesidad, que vamos a orar por una persona que necesita oración o algo, usted es usada por Dios para bendecir a esa persona. Porque usted ya viene con el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en una ocasión que Jesucristo se fue a orar, que cuando dice la palabra de Dios que cuando era muy de mañana todavía y que todavía estaba muy oscuro. Dice muy de mañana y muy oscuro, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo se fue a orar a un lugar desierto. Y dice la palabra de Dios que ya estaba orando Jesús. Y Jesús estaba en esa ocasión en la casa de Pedro. Y fue cuando sanó a su suegra, pero él se fue al siguiente día, se fue a hacer eso. Cuando todavía no amanecía, él se fue a orar y los dejó todos en la casa. Entonces él se fue a orar allá, pero les digo, ¿qué pasó, hermanos? Pasó lo siguiente, pasó de que Jesús estaba orando allá y de repente llega Pedro allá y lo encuentran a Jesús. Y dice, y va con otros y le dice a Jesús, todos te buscan, le dicen, todos te buscan. Y Jesús le dice, vamos, dice, porque que quiere a predicar a otras partes, Jesús le menciona. Pero, ¿qué pasa allí, hermanas? Si Jesús se hubiera quedado dormido, como todos descansando, y no se hubiera levantado temprano a orar, cuando vinieron todos y había tanta necesidad, gente que ocupaba ser sanada, gente que ocupaba que le sacaran demonios, que dar la palabra con poder y que la gente, su corazón sea movido en arrepentimiento y que Dios le dé fe, que crea así en la verdad, y tanta cosa. Entonces Jesucristo, por así decirlo, no iba a ir preparado, pues. Digo por así decirlo porque Él es Dios, pues. Pero en su condición de hombre lo digo. Entonces Jesucristo, que Él oró desde antes, y cuando vino la necesidad, Él ya estaba preparado. Él ya estaba preparado. Es como usted si ora, Dios, úsame para esto, úsame para esto, úsame para esto. Y de repente se presenta una persona, ¿sabes que yo necesito esto? ¿Usted qué va a hacer? Usted dice, Señor amado, usted si en ese momento ya lo tiene que hacer, ya tiene que orar en ese momento. No tiene que decir a la persona, ¿sabes qué? Mira, vete a tu casa y pues voy a estar orando unas semanas y después vienes y oro por ti. Usted tiene que estar preparada, ¿no? Amén. Entonces tiene que estar usted individualmente, usted orar usted solito en su casa, en la mañana y en la tarde. Una oración individual, usted siempre está orando como Jesús. Se separaba él solo se separaba, se iba solo a orar. Se separaba de todas las personas, se iba a orar solo. Y cuando ya venía la necesidad, él ya actuaba con poder. Entonces nosotros también ocupamos eso, hermanas. Así, y cuando ya viene la necesidad, ya entonces nosotros, hermanas, ya tenemos el poder de Dios para que el Señor haga lo que se necesita. Pero nosotros tenemos que prepararnos desde antes, pues. La oración individual es muy importante. Aquí dice la palabra de Dios, se fijó, que Jesucristo se apartó. Dice así la palabra de Dios, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Dice así. Fíjense, Jesucristo, hermanas, Jesucristo estaba con una multitud de personas. Había mucha gente con él, que él estaba ahí dando bendición a la gente. Y estaban los discípulos también, los apóstoles. Pero Jesucristo, fíjense lo que hizo. Fíjense lo que hizo el Señor, como tenemos que orar cada quien individualmente. Fíjense, Jesús hizo esto. Ahí usted puede leer los versículos de atrás y lo va a leer, va a ver que lo que le estoy diciendo que es verdad. Jesucristo hizo lo siguiente. A los apóstoles les dijo esto. Que se fueran en la barca. Que se fueran. Se los dejó que se fueran en el mar. Que se fueran en el barco. En la barca. Se fueron. Y él se quedó despidiendo a la multitud. Se quedó solito. El Señor se quería quedar solo. Orar solo también. Y los mandó a los apóstoles, se quedó sin apóstoles. Él solo se quedó. Los mandó en la barca. Y cuando se queda solo el Señor, dice la palabra de Dios, que Él se quedó despidiendo a la multitud. Pero cuando ya despide a la multitud, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra del Señor que Él se fue al monte a orar aparte. Y Él se fue solo a orar. Despidió a todos, despidió al pueblo de Dios, despidió a los que escuchaban la palabra de Dios, que hacían la bendición. Y Él buscó estar solito y se fue al cerro a orar solo aparte. Y dice que ahí llegó la noche. Y ya le sabe usted a lo mejor la historia de que después del Señor, cuando llega la noche, después del Señor, pues ya los discípulos ya van lejos, ya tienen horas y horas que andan pues, viajando en el barco, ¿no? En el bote. Pero Jesucristo lo que hace
pues como ya se fue desde cuando y él se quedó solito orando al Señor, al Padre, él se va, empieza a caminar pues por el mar, como no tiene bote, pues camina encima del agua y va pisando el mar y se va caminando hasta que llega con ellos. Y a ver, ellos llega con ellos y ellos se asustan, ¡no, fantasma! Y Jesús le dice, yo soy, no tengan miedo, Jesús les dice, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué buscaba? La soledad para orar. Sí. Miren, hermanas, el poder del Señor está en la comunión con el Señor. Al Señor te lo tienes que hacer amigo. Al Señor te lo tienes que hacer amigo. Eso es lo que se ocupa. Al Señor te lo tienes que hacer amigo. ¿Y cómo te haces amigo al Señor? Orando. Orando te haces amigo al Señor. Tú le dices al Señor, vamos Señor para tal parte, y el Señor te acompaña, te acompaña. Luego ya es una parte y llega la bendición de Dios, ¿verdad? Y Dios empieza a manifestar. Vamos Señor a otra parte, y va contigo, sirve el poder de Dios también. Y acá hay necesidad, y el Señor manifiesta. Y acá hay otra necesidad, y Dios se manifiesta. Hay bendición, hay gozo, ¿no? Y si se ocupa algo, Dios lo hace, todo. Pero tú te haces amigo del Señor. Como, ya lo dije otra vez, ¿no? Pero como dice esa alabanza, ¿verdad? Que dice Oscar Medina, camina conmigo, Jesús, ¿verdad? Camina conmigo. Entonces, así, uno empieza a hacerse amigo del Señor, hermanas, en la oración. Hay algo que hacían los judíos, mire, uno ora, y está bien, los judíos oran también. Pero los judíos hacían algo que se le llama meditar. Meditar es como nomás estar tranquilo, pensando en los versículos, pensando en el Señor, sintiendo su presencia, contemplando al Señor, su presencia que sientes su compañía. Aleluya, Señor, te siento. Eso, ya no tanto que ayúdame en el otro, sino que eso. Entonces, los judíos que podían, porque no todos los que tenían el dinero, que tenían dinero para hacerlo, en su casa hacían un segundo piso. Pero no como nosotros, segundo piso para hacer otro cuarto, porque no cabemos, porque está chica la casa. Sino que ellos hacían un segundo piso, para que en el segundo piso, ellos meterse allá a meditar. Se iban para allá a meditar, solos ahí. Buscar un lugar solo para ellos y Dios. Como ustedes dicen, quisiera irme a una parte sola a orar, a leer la Biblia y que no me moleste nadie. Amén. Ellos hacían eso. Entonces cuando uno empieza a meditar, hermanas, en el Señor, uno empieza a desarrollarse como hijo de Dios también. Y Jesús hacía eso. Jesús se apartaba de todos, hasta de los mismos discípulos los separaba. Y ese que iba solo al cerro. El cerro no da la bendición. A veces uno por ignorancia, pero en buen corazón uno piensa que si uno se va allá al Cerro Colorado, o se va uno allá a los cerros, cuando uno va allá por la Rumorosa y todo eso, uno piensa que si uno se va en un cerro solo y Señor, te pido que me bendigas, Señor, y uno siente que a lo mejor va a venir una bendición fácil, tremenda, y uno va a sentir, ahora sí, aquí está, aleluya, la bendición tan grande que necesitaba, ¿no? Pero eso no es cierto, no es cierto. La bendición de Dios, hermanas, es tu comunión con el Señor. Eso es lo que te da la bendición. Jesús iba a los cerros, probablemente él nomás lo hacía para alejarse de todos y que está solo. La Biblia dice que él se iba a lugares desiertos también. Él sí iba, hermanas. Entonces, usted, hermanas, puede orar allá, puede orar en cualquier cerro. Que aquí hay muchos cerros y se usted agarra el carro y empieza a salir de Tijuana, empieza a ver muchos cerros y uno puede ir a cerros y todo, ¿no? Pero usted ora, hermanas, y si usted no tiene una comunión con el Señor así, usted no va a sentir nada. Es más, hasta miedo va a sentir porque a lo mejor dice, siento como que el enemigo anda aquí, como que se vive raro, estoy solo. Y si se manifiesta el enemigo, hasta miedo le va a dar. Ni va a recibir nada, hasta peor se va a venir. Y va a estar hablando, y si me sale una serpiente, y si me sale tragando un alacrán o algo, no habrá alacranes aquí, no hay, sí. O sea, hasta va a tener miedo. O va a estar así, no va a haber un zumbidito del aire, escuchó algo, no será el enemigo. Hasta se va a venir el peor, se va a venir. Bien perturbado, vamos a orar para que Dios. Entonces, lo que hace, hermanas, todo es nuestra comunión con el Señor. Amén. Aleluya. Miren, hace mucho yo me acuerdo, para la gloria de Dios, hace años, yo oraba al Señor y sentía mi comunión con el Señor. Todavía la siento gracias a Dios, para su gloria, gracias a Dios. Que no lo merezco, la sigo sintiendo. Entonces oraba y sentía al Señor y sentía la comunión de Dios y cómo iba creciendo más fuerte, más grande, más fuerte y todo. Entonces,
yo sentí eso con el Señor y yo oraba solo y yo solo estaba con mi Señor. Yo me encerraba en el cuarto y yo solo me quedaba con el Señor, yo solo y Él. Y me empecé a hacer amigo del Señor. Vamos a ser amigos, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a crecer nuestra relación entre Él y yo. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y gracias a Dios por su gloria que a veces nos permite salir hacia partes así, aquí en el estado, y vemos así naturaleza, los cerros y todo. Yo siempre decía, llorar en los cerros, ¿verdad? Como oraban los de los de la Biblia, ¿no? Que oraban en los cerros y eso otro. Yo decía eso porque yo me acuerdo cuando conocía a Cristo como que alguien decía eso. Y como que yo lo decía tal vez casi por decir, no sé. Pero se me quería, yo quería como darle como un toque como espiritual, no sé. Así, pues sí, darle un toque espiritual, yo creo. Pero a mí Dios me enseñó una cosa, una vez que andaba así viendo y que varias veces lo dije así, viendo partes diferentes así para la gloria de Dios. Y una vez andaba así también y Dios me mostró algo. Dios me enseñó esto. Aunque oren en esos cerros, no les doy nada. Porque es mi comunión con cada uno. Así es. Si oras aquí y no tienes comunión conmigo, nada va a pasar. Pero si oras conmigo, o me oras, pero como tienes comunión conmigo, yo te me voy a manifestar aquí y en China y en todas partes, hermano. Así es. No me dijo Dios aquí en China y en todas partes, yo lo agregué, pero Dios me enseñó que no iba a pasar nada. Porque la comunión es la que uno tiene individualmente. La comunión con Dios se desarrolla desde la casa. Cuando usted solita se hinca donde usted ora, que tal vez está bien incómodo, está bien chiquito, no se puede o como sea, y ahí está, que se está durmiendo, que no se puede poner uno bien, porque uno está durmiendo porque le damos sueño, obviamente, no cansado y tanta cosa. Pero que ahí donde uno se pone, ahí empieza la comunión con Dios. Y ahí es de donde viene el poder de Dios. Es de donde viene el poder de Dios, no hay secreto. El poder de Dios viene de la oración secreta con el Señor, de la oración individual tú con Dios. Es de donde viene la oración. Y Jesucristo se apartaba por eso de todo. Se apartaba porque Él y su Padre querían hacer nada más. A ver, discípulos, los despachaba. A ver, pueblo, que Él los despachaba a los demás. Y Él, yo me voy solo con mi Padre. Digo, una hora solo. ¿Verdad? Y si va el Señor solo. Mira, quiero que leamos otras partes de la Biblia, si por favor me acompañan. Vamos a Marcos, vamos a leer en Marcos el capítulo número 1. Marcos 1. Y vamos a leer un versículo de ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. Marcos 1, versículo número 35. Marcos 1, 35. Dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Ese versículo que les comentaba hace rato, fíjense cómo dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando era muy temprano, que todos estaban dormidos, él se levantó. Todavía no amanecía, era muy de mañana, muy temprano, muy oscuro, dice muy mañana, muy de mañana y muy oscuro. Dice en las dos palabras, en mañana y en oscuro, dice que es muy. O sea, era demasiado temprano, pues. Todavía estaba oscuro y se fue a orar a un lugar aparte, un lugar desierto el Señor. O un lugar desierto. Y allí oraba. Y dice el versículo siguiente, el 35, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y fíjese lo que le dicen. Y hallándole le dijeron, ¿qué le dijeron? Todos te buscan. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pero se fijan ustedes, hermanas, que su poder del Señor, humanamente hablando, Él individualmente como hombre de Dios, hablando a Jesús como el hombre de Dios, que Jesús es Dios hombre, en su condición de hombre, Él desperdició el sueño, el poder dormir más, y desperdició su descanso para orar al Padre. Y cuando ya terminó de orar, que en cuanto amaneció, lo buscaron y ya tenía que, y él empezaba a hacer la obra de Dios, ya tenía que atender, sacar demonios, predicar y todo. Entonces, si el Señor no hubiera tenido su oración individual al Señor, él concentrar su oración individual, que él particularmente oraba a Dios. Entonces, lo voy a decir de esta manera, aunque yo sé que el Señor es Dios,
de dónde hubiera venido el poder de Jesucristo, o sea, que el Padre le daba poder y el Espíritu Santo da. Pero el Señor primero se llenaba de su Padre y Él estaba prevenido. Si le llegaban de repente, ya estaba preparado. Es como le digo a usted, si usted se prepara, hermana, Dios, úsame para esto, Dios, úsame para esto, Señor amado, úsame, Señor, para esto. Y viene una persona, y hermano, o sea que yo necesito esto. Y la persona, ya necesito ayuda de Dios, mira, estoy pasando esto. Y usted que le diga, ay, ¿sabes qué? Pues vete a una semana, si voy a estar orando, o ya cuando yo sienta que Dios sí me puede usar para eso, vete unos meses y pues a ver qué pasa. Imagínese, pobre persona. Entonces, uno debe estar preparado. Ya cuando vienen y te agarran de repente, uno va a saber que va a llegar a la necesidad. Pero cuando llega la necesidad, tú ya estás preparado como Jesús. Como Jesús estaba preparado. Él se preparó. Entonces, ¿y su preparación cómo fue? Una oración individual. Él oraba al Padre. Él individualmente, apartado. Se apartó en otra parte que vimos en Mateo, se apartó al monte. Aquí el Señor se apartó, pero se apartó al desierto, pero siempre buscaba apartarse. Él podía haber orado, hermanas, en la casa. Estaba en la casa, ¿para qué se va a orar allá solo aparte? Podía orar en la casa, allá hasta a lo mejor hacía mucho frío. Y si era un lugar de desierto, a lo mejor hacía mucho frío, porque a ver que los desiertos, según tengo yo entendido, los desiertos son así. En el día hace mucho calor, pero la noche hace demasiado frío. O sea, la noche te da mucho frío, más frío que en una parte normal. Según tengo entendido es así. Y en el día, pues hace más calor que en otras partes también. Y se fue a un lugar desierto, y si era desierto, no que era desértico, sino que era desierto, a lo mejor hacía mucho frío, y que se va a padecer frío allá. Y aunque no fuera un desierto, aquí se va a padecer a la intemperie frío, pudiendo estar orando en la casa a gusto, tranquilo, donde le dejaron que se acostara. Y a Jesús, saben que a Jesús, aquí andaba en la casa de Simón Pedro, y a Jesús lo trataban muy bien, a Jesucristo muchas personas, los que eran de Dios, los que no, pues lo odiaban y lo trataban muy mal. Pero como andaba ahorita con gente de Dios, pues le dieron su camita bien y todo, podía orar ahí a gusto, tranquilo, ahí en casa y todo, estar a gusto, ¿verdad? Esperar que llegara el desayuno, desayunar y todo, ¿verdad? La suegra la acababa de sanar un día antes, y dice la palabra de Dios que la sanó, que estaba acostada en la cama con fiebre, y que le hablaron rápido de ella cuando llegó a la casa, y que él le extendió la mano y que la levantó y quedó sana, y dice la palabra de Dios, y le servía. La señora ya andaba ahí sirviéndoles un día antes y todo. Tal vez puede decir, no, pues me quedo aquí. Al rato la señora pues también se pone a servirnos, hace la comida y ya desayuno, aquí ahora a gusto, a rato desayuno, me voy comidito, me voy bien. A lo mejor Jesús se fue sin comerse, ¿ve? Como que se fue así. Pero él se preparó en su oración individual. Pero la cosa aquí, hermanas, que él la hizo en una forma como apartada, pues, ¿saben cómo? O sea, poder en la casa, pero hay gente, yo quiero estar solo. La soledad no te da el poder de Dios. La soledad no te da el poder de Dios. El estar en un lugar solo no te da el poder de Dios. Estar en un cerro muy alto no te da el poder de Dios. Estar cerca del mar no te da el poder de Dios. Nada te da el poder de Dios. Solamente la comunión con Dios. Lo que pasa que lo que se busca es que tú estés con Dios, pues, estar tú y Dios, tú y Él, tener una comunión con Él, empezar una relación con Él, empezar una relación con el Señor. Y eso es lo que Jesús hacía, una relación con Él. Yo creo que sí estamos claros en todo eso. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, hermanas, otra porción de la Biblia. Vamos a Lucas. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo número 5. Lucas 5. Y versículo número 12. Gloria a Dios. Lucas 5, 12. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Lucas capítulo 5, versículo 12, dice así. Sucedió que estando él, o sea Jesús, en una de las ciudades, 5:12, ¿verdad? ¿Les dije? Sí. Ok. A ver, hermanas. Aquí me estoy confundiendo yo. Sí. Gloria a Dios. Ese versículo lo anoté mal. Vamos a ver otro entonces, hermanas. Vamos a ver el capítulo 6. Okay. Y el versículo número 16.
Ay, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, gracias a Dios por todo, hermanas. Amén. Mire, los 2 versículos los anoté mal, pero ya me acordé de uno. Y gloria a Dios. Aquí está, porque pues los he leído, el Señor me los dio y los leí. Aquí es 5, lea 5, perdón, 16. 5:16, por favor. Amén. Gloria a Dios. 5:16 dice la palabra de Dios así, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba el Señor. Bendito sea el Señor. Este versículo, hermanas, es muy importante, igual que los demás, porque de aquí se muestra que nosotros nos tenemos que apartar, orar, a buscar al Señor, hermanas. Amén. Usted, hermanas, nosotros debemos de apartarnos con el Señor, buscar al Señor y tratar, hermanas, de tener una comunión con el Señor aparte. Apartarnos de todo, pues, estar con el Señor nada más. Amén. Y ahí, hermanas, buscar al Señor, buscar la bendición de Dios, y de esa manera vamos a recibir la bendición, vamos a recibir la comunión de Dios, que es lo más importante, el socorro del Señor. Y es lo que ocupamos hacer, es apartarnos a orar. Como le digo, no nomás orar en los servicios, sino que usted ore aparte en su casa, ¿verdad? Todos orar individualmente aparte, orar. Y de ahí viene el poder de Dios. Aquí Jesucristo se está apartando otra vez. Dice que se apartaba, dice que él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. Amén. Se apartaba. Dice así. O sea, dice, se apartaba, dice, a lugares desiertos y lloraba. Sí, va aparte. Pero nada de esto, hermanas, es de que si yo, como les digo, si yo me voy a un cerro, Dios me va a bendecir más, un lugar desierto, así. Sino que ahí la clave no es que sea el desierto, la clave es que tú estés solo con el Señor. Esa es la clave. Como un ejemplo, aquí yo estoy, ¿no? En mi casa, aquí estoy en mi casa, y mi esposa y mi hija están en su cuarto. Y yo me aparto y vengo para acá, a buscar a Dios. Hay en ocasiones que no se puede, ¿no? Hay ocasiones que no se puede porque a lo mejor, pues está el esposo, están los hijos, y ahí tú nomás puedes buscar a Dios, pues ahí hazlo, ¿verdad? Pero si tienes chance de apartarte poquito, de apartarte y estar tú solo con Dios, es mejor. A veces no se puede porque a veces no hay donde más te pongas que con las personas, ¿no? Pero si uno puede apartarse, yo siempre busco apartarme. Si mi hija está en su cuarto, si mi esposa está en el cuarto de nosotros, están allá ellas, yo me aparto. Si ellas están acá o están en otra, yo me aparto por otro lugar. Siempre como buscar, hermanas, la comunión con el Señor. Miren, hermanas, es una cosa. Uno cuando uno está en comunión con Dios en oración, no nada más es, hermanas, pedir cosas a Dios, sino que es buscar a Dios. Amén. Una cosa es, yo tengo mucha necesidad y yo le ruego a Dios que me ayude en lo que necesito. Todos tenemos mucha necesidad en Dios y lo hago, ¿verdad? Por mí y por nosotros, ¿no? Pero, aparte de eso, ocupamos la comunión de Dios. Y eso es bien importante. Cuando Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué les dijo que hicieran? Les dijo, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Fíjense cómo Jesús les dice que deben de hacerle. Primeramente, que le oren a su Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y cuando le oren a Él, ¿qué dice? Dice que digan santificado sea tu nombre. No quiere decir que lo tenemos que decir nosotros así, sino que lo que quiere dar a entender ahí el Señor, que tenemos que alabar a Dios, orarle al Padre. Ahí se le ora también al Hijo y al Espíritu Santo y está bien, pero la oración cotidiana casi siempre es al Padre. Entonces, orarle al Padre, y cuando le ora uno al Señor, a nuestro Padre, no llega, Señor, necesito esto, ¿verdad? Sino llegar, Padre amado, a ti sea la gloria, te amo, bendito sea Señor, a ti sea la gloria, bendito Dios. Te agradezco, Señor amado, por todas las cosas que me das, Señor.
Y a ti sea la gloria, bendito seas. Y así. Si una alabanza le viene, cántesela al Señor. Aunque nomás se sepa un pedacito. Y aunque no cante uno bonito o cante bonito, cántesela al Señor. Aunque sea un pedacito, o si se sabe la alabanza, cántesela usted a su Señor. De repente hasta Dios nos da alabanzas nuevas y se las canta. O si siente ganas de hablar lenguas, hable lenguas. Y si siente ganas y si Dios de repente le da una alabanza en lenguas, cante la alabanza en lenguas que el Espíritu Santo le está dando. Y usted alabe al Señor. Fíjese que no es pedir cosas, ¿se fija? Amén. Es que alabes a Dios, estás con Dios, estás con Él, con tu Padre. Llegas con tu Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, llegas hasta allá. Llegas con el Padre y lo empiezas a alabar. Y tienes muchas necesidades, pero estás alabando, Padre, hermano. Porque lo más importante es que tenemos a nuestro Señor. Amén. Entonces, ya que sea así, entonces, ahora sí las peticiones, dice la palabra de Dios. Jesús dice, tienen que hacer entonces esto después. ¿Qué? Ya las peticiones, necesito esto. No, ahora, venga tu reino, Señor. Que se haga el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. El que Satanás le dijo a Jesús, te lo doy si no mueres. Si te me hincas, ¿no? Si te me hincas y me adoras. El reino milenial de Cristo se le queda una falsificación del reino milenial. Entonces, Dios siempre tiene en sus planes que se haga el reino milenial de Cristo, que se haga el reino de Cristo en la tierra. Y tenemos que orar, que venga tu reino, que se haga tu reino aquí en la tierra. Pero tengo una petición, Señor amado, tengo una petición bien grave. Y el Señor, ¿qué tengo que pedir ahora? Ahora tienes que pedir que en la tierra se haga lo que Dios quiere, se haga su voluntad como en el cielo. ¿Se fija? Y todavía no vienen peticiones. Usted primero entra con el Padre. Ya que entra con su Padre, lo que hace, lo alaba, le vaya bien, le vaya mal, lo alaba al Señor, le da la gloria por todo. Y agradecimiento, la alabanza y la gracia. Y después de eso, hermanas, ¿qué hace uno? Se enfoca usted no en sus necesidades ni en sus planes, sino en los planes de Dios. Que se haga tu reino como tú así, estás planeando como lo que tú traes en tu cabeza, en tu corazón, Señor amado, en tu mente, Señor amado. Bueno, en tu mente, Señor amado, en tu corazón, que se haga lo que tú quieres y que aquí se haga lo que tú mandes, como tú quieres que la gente haga lo recto, que aquí en la tierra se haga tu voluntad, así como en el cielo te obedecen, que aquí en la tierra también se haga tu voluntad también. O sea, enfocarse en los deseos de Él, no en los nuestros. Así sea ahora. Y ya después de eso, que ya se alabó al Señor, ya son el Padre, ya fue su voluntad primero todo. Primero lo que Él quería, primero las cosas. Después de eso, entonces ya, Señor, mira, yo no tengo necesidad de esto, necesito ir al Señor para comer, tengo pasando esta necesidad, esto, lo otro. Dice Jesús que pidas porque el pan nuestro no lo dé cada día. Dices que pidas por tu comida ya. Que después pidamos, dice ya después de eso, pues, que pidamos que perdone nuestros pecados, perdóname lo mal que hice. Fíjese que hasta alabó a Dios y ni perdón le había pedido. Y le pide a Dios que hiciera sobre ni perdón. O sea, no que no debemos de pedir perdón a Dios rápido, sino lo que quiero decir es de que ahí se ve la magnitud de cómo es más importante que hasta lo nuestro. Dale la gloria a Dios, alabarlo primero y que sea su voluntad y después entrarlo en nosotros. Entonces, luego ya que pedimos perdón todo, entonces ¿qué entra? Dice Jesucristo después del perdón, dice Jesús que pedamos perdón. Dice que después, no nos metas en tentación, Señor. Guárdanos, Señor, porque por las tentaciones nos tumban, ¿verdad? A veces vencemos unas y otras no, pero hay unas específicas que no podemos nunca vencer, o a veces las vencemos y a veces nos tumban, a veces las vencemos, a veces nos tumban. Y así ahí nos la llevamos, ¿verdad? Hasta que Dios nos dé la victoria, vamos a estar en victoria de esta tentación, como de otras estamos también. Como estamos también, perdón, de otras que nos pueden vencer. Es que hablo muy rápido y siento que no se me entiende. Entonces, hermanas, así es. Pero si ustedes se fijan, el orar, nosotros como oramos, nos llega, Señor amado, bendito, ayúdame porque necesito esto y necesito lo otro. Señor amado, ayúdame porque ocupa esto. Y no es así. Es, Padre amado, que estás en el cielo, bendito, a ti sea la gloria. Y yo no me la cago ya porque me va bien tremendo. Y Señor amado, a ti sea la gloria. Haz tu reino milenial aquí en la tierra, Señor, que aquí sea tu reino en la tierra. Y yo tengo tanta necesidad que Dios me ayude en tantas cosas. Y Señor, ya lo que es el reino milenial. Señor amado, y que sea aquí tu voluntad, Señor amado, que aquí la gente y esto y lo otro. Y usted tiene mucha necesidad, Jesús dijo así. Y ya después de eso y todo, que el Señor primero era así, ahora sí, Señor amado, necesito esto, y perdóname, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, y límpiame, y también socórreme, y hay unas peticiones. Digo todo esto porque eso nos va a ayudar, hermanas, a nosotros a aprender a orar. Amén. Porque no sabemos todos orar bien.
Entonces, yo no sé orar perfectamente, no sé orar bien. Y todos no sabemos orar bien. Entonces, porque es normal que no sepamos orar bien, porque Dios nos va enseñando conforme va pasando el tiempo y nunca vamos a llegar a la perfección. Amén. El que oraba perfectamente es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, nosotros, hermanas, para aprender a orar mejor, debe orar usted así, en su oración individual, para que Dios le bendiga y reciba la bendición de Dios. Así, orar de esa manera y el Señor le va a bendecir. El Señor le va a decir, haga eso lo que Jesús le dijo. No que repita las mismas palabras. Si Padre nuestro que está en el cielo, santificados, no, sino que haga el proceso de que, Padre amado, bendito seas, alabar a Dios, a ti sea la gloria, te canto un corito, así. Señor amado, que aquí en la tierra se haga tu voluntad siempre, así, que tu reino venga. O sea, no específicamente es igual, pero esas son las ideas, pues. Entonces, hermanas, de esa manera nuestra vida va a empezar de oración se va a desarrollar, porque a veces no sabemos cómo orar y no podemos orar, oramos bien poquito, ya no tenemos más para orar, se nos acabó la oración. En un ratito ya no tenemos más palabras que decir y ya se nos acabó. Pero si usted dice, no, yo quiero orar, agarra la Biblia y vaya orando por cada palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre bendito, tú eres mi gracias, Padre amado, porque tú me salvaste, aleluya, y los estás alabando como santificados a tu nombre. Y así va siguiendo todo. Y al último, si te das cuenta, ya dura más orando. A lo mejor ya al final ya hasta quiere cortar la oración y no la puede ni cortar ya. Y toda la presencia es bien fuerte y usted ya quiere dejar de orar y el Señor no la deja y de repente ya, amén Señor, gracias Señor, y ya quiere cortar y siente la presencia y de repente otra vez, ay Señor amado, que se me quede, y empieza a orar otra vez al Señor, y de repente, ay Señor, quiere cortar la oración y no puede parar de orar y quiere ya dejar y no puede, y la presencia la sigue sintiendo, y aunque deje de orar, entonces siente al Señor que está con usted. Amén. Es por la oración individual que tenemos que hacer todos. Apartarnos y orar. Lo vamos a hacer. Amén. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo tenemos que hacer, hermanas, porque es la solución. Tenemos que hacer porque es la solución. Si Jesús, dice la Biblia de Jesucristo, lo dice en Apocalipsis, dice que Jesús dice que es el Todopoderoso. Sí. Y Jesús es el Todopoderoso y Él oraba. Nosotros que no somos qué poderoso, ¿ah? Imagínense cómo, y dice la Biblia, hay un versículo, pero no lo leímos, dice la Biblia, cuando Jesús oraba así solo, que oraba aparte, que se ponía a orar a su Padre, dice la Biblia en un versículo, pero no se los dice que Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Si Jesús oró toda la noche a Dios, imagínense nosotros qué necesidad tenemos de orar, y nosotros que no podemos vencer tanta cosa de orar, no una noche, sino sepa cuántas noches orar. Y Jesús lo dijo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Velar, o sea, velen y oren para que no entren en tentación. Velar, ¿qué es? Desvélense orando para que no entre en tentación. O sea que tenemos que orar mucho, pues. Digo, si no puede orar mucho, ora poquito. Si ora usted 3 minutos, órelos. 2 minutos, órelos. Si ora 1 minuto, órelos. Si ora 5 minutos, órelos. Pero órelos así con todo su ser como siempre lo hace. Y usted trate de tener una comunión con el Señor y alábelo, déle la gloria por todo y ayúdame con todo, ruego, Señor, por favor, ruego que me ayudes, por favor, socórreme y esto y lo otro, ¿verdad? Porque tenemos mucha necesidad de Dios. Pero hágalo así como así en el Señor, pero hágalo siempre y conforme pasa el tiempo que le va dando más oración, que pueda orar más y le va dando más bendición. Vamos a una oración, hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a una oración y vamos